Muchas gracias al doctor Pérez. Vamos a continuar con quien es uno de nuestros grandes protagonistas de este seminario, quien ha venido especialmente desde Madrid para acompañarnos el día de hoy, el doctor Ricardo Martino, quien es jefe de la Unidad de Atención Integral Paliativa Pediátrica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, director del Máster Universitario en Cuidados Paliativos Pediátricos de la UNIR, patrono de la Fundación Porque Viven, miembro del Comité de Ética Asistencial del Hospital Niño Jesús de Madrid, doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor asociado de la Universidad de Alcalá, magíster en Calidad Asistencial para la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y diplomado en Bioética por la Universidad Católica de Chile. Además de autor de numerosos artículos sobre la materia y asesor del Ministerio de Sanidad en Cuidados Paliativos Pediátricos durante más de 10 años. Todo lo cual le ha valido numerosos premios, reconocimientos y en especial el gran aprecio y gratitud de las familias a las que ha podido cuidar y acompañar a lo largo de su vida profesional, así como la admiración de quienes lo consideramos motor y fuente de inspiración en el campo de los cuidados paliativos pediátricos. Doctor Martino, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. No es la primera vez que vengo a Chile, por si alguien más me lo pregunta. Pero siempre vengo de trabajo. Y vengo de trabajo porque mis amigos me invitan. Esta vez, bueno, pues he tenido la oportunidad de participar en este seminario, pero tengo un especial cariño a este país. En el año 2011, ¿no? Natalie Rodríguez y Cherry Palma estuvieron en Madrid visitando la unidad de cuidados paliativos pediátricos que tenemos allí y que entonces también estaba en sus inicios. Y bueno, pues vinieron para aprender cuidados paliativos pediátricos. En esa época no era tan evidente. Por eso cuando a mí en esa época no era tan evidente y en esta época tampoco es tan evidente. Así que esto de, bueno, cuando me pidieron un título para poder hablar ahora, y yo dije, bueno, pues hablemos de la duda. Y la duda es paliativos y pediatría. ¿De verdad está seguro de lo que quiere decir? Y esto sucede así a lo largo de los años de modo constante. Yo estuve, bueno, una de mis actividades es, como se dice aquí, pasear por España para intentar ayudar a impulsar los cuidados paliativos pediátricos. Y en el año 2013 estuve en Bilbao, que es una ciudad al norte de España, porque había que echar a andar los cuidados paliativos pediátricos allí. Fuimos, se organizó algo, mucha asistencia. En el año 2024 he vuelto a Bilbao porque había que organizar los cuidados paliativos pediátricos allí. Así que con 11 años de diferencia tampoco se había movido tanto, porque esto de los paliativos y la pediatría es una contradicción natural, ¿no? Porque paliativos huele a muerte y los niños no se mueren, ¿no? De hecho, en español y en otros idiomas de los que hablamos, no hay ninguna palabra que defina el estado permanente de la pérdida de un hijo. Uno puede ser huérfano, puede ser viudo, pero cuando pierde a un hijo, no existe una palabra que lo exprese en nuestro contexto social, cultural, idiomático. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los niños no se mueren? ¿Que nos cuesta aceptarlo? ¿Que no queremos hablar del tema? Hace unos años, la Federación Española de Niños con Cáncer, que agrupa pues, muchas asociaciones de padres de niños que padecen ese tipo de enfermedades, hizo una propuesta y una campaña en medios para que la Real Academia Española incluyera dentro del diccionario la palabra huérfilo como una palabra que definiera esta situación.
Cuando la Real Academia recibe propuestas para incorporar palabras, las coloca en observación para ver cuál es su uso. En el entretanto, se han aprobado muchas palabras que vienen de idiomas y de realidades que estamos haciendo. Así que cosas tan importantes como whisky o croissant se han incorporado al diccionario, pero la palabra huérfilo sigue en observación. ¿Y por qué sigue en observación? Porque nadie la usa. Porque no queremos hablar de este tema. Así que yo les agradezco que estén aquí, que tengan interés y que haya personas, instituciones que se muevan para que esta realidad sea visible. Porque si no conseguimos que la sociedad sea consciente del problema, nunca va a buscar una solución. Así que cuando decimos paliativos y pediatría, alguien nos dice, perdón, ¿estás seguro de lo que está hablando? Y eso nos pasa cada vez que tenemos que ir a contar en algún lugar de España o de otros países a gestores, a políticos, a decisores que queremos poner en marcha cuidados paliativos pediátricos. Dicen, no, sí, ya tengo. ¿Y qué tiene? No, tengo cuidados paliativos de adultos. Ya, pero no es lo mismo. Bueno, pero si los niños no se mueren de cáncer y poco más. Bueno, en España de cáncer se muere un 12% del total de los niños que se mueren. La mayor parte de los niños de menos de 20 años que mueren en el primer año de vida. Y de estos la mitad en el primer mes de vida. Y ahí el cáncer no es tan frecuente. Así que se mueren de muchas otras cosas en primer lugar. Pero la gente no lo sabe. No lo sabe ni los propios profesionales, ni los propios políticos, ni los propios decisores. En esto, cuando el político o el gestor te dice, no, ya tengo cuidados paliativos de adultos, así que no me hace falta. Uno se plantea esto que decía el doctor Pérez de la complejidad y, bueno, en España, pues donde los cuidados paliativos de adultos también tienen un desarrollo de muchos años, se elaboró en Andalucía un índice de complejidad. En ese índice de complejidad, pues hay factores que dependen del paciente, de la enfermedad, de distintas cosas. Y en uno de los factores que dependen del paciente, se dice que el solo hecho de ser niño ya es de alta complejidad. ¿Qué consecuencia tiene eso? ¿Para qué se ha hecho ese índice de complejidad? Para ver qué tipo de unidad le tiene que atender. Los de baja complejidad pueden ser atendidos en unos cuidados paliativos generales, los de media complejidad en unos intermedios y los de alta complejidad tienen que ser atendidos por unidades específicas. Así que el solo hecho de ser niño lo coloca en alta complejidad, por tanto, tienen que ser atendidos por unidades específicas. Y unidades específicas de cuidados paliativos pediátricos porque no son lo mismo que los cuidados paliativos de adultos. Es un avance, ¿no? En los años 60, cuando Cecil y Sanders pone en marcha todo el movimiento hospice y se cambia el modo de atender a los pacientes con cáncer que se mueren adultos, eso ya es una revolución y crea un movimiento que luego se ha ido extendiendo, concretando y desarrollando de modo adaptado a la realidad de cada país en la medida en que se ha hecho presente. Y está bien porque pues se atiende el modo de morir. Y esto de morir se moría mal y se consigue que se muera mejor, aunque sigue habiendo inequidad en la accesibilidad y en la prestación a estos servicios. Pero otra cosa que pasa en los años 60, en distintos países del mundo, es el desarrollo de las especialidades pediátricas.
En los años 60 empiezan a construirse los grandes hospitales, los centros de referencia, y los grandes pediatras de esa época, ¿no?, los sabios, los que escribían los tratados de pediatría y tenían una visión global, general y amplia de la pediatría, se dan cuenta de que el mundo está cambiando, de que ellos, cara al futuro, no van a ser capaces de seguir detentando todo el conocimiento, y mandan a sus jóvenes discípulos por el mundo para ir desarrollando las especialidades pediátricas. Así que, al mismo tiempo que aparece el movimiento hospice, al mismo tiempo están desarrollándose las especialidades pediátricas. Y se avanza en el conocimiento, en la atención y, bueno, en la curación de muchos niños y en el cambio de cómo se atiende a los niños. ¿Qué se desarrolla? Bueno, la neonatología, ¿no? Y un gran desarrollo de la neonatología hace que se desarrollen los cuidados intensivos neonatales, los cuidados intensivos pediátricos, y los profesionales, con la tecnología a su servicio y con todo el potencial del conocimiento, avanzan mucho en evitar que algunos niños que antes morían lo hicieran. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, que hay muchos niños que, gracias a los tratamientos que hemos podido ponerles, tienen ahora una vida larga y complicada. Y eso es fruto de nuestro afán, de nuestro trabajo, de todo lo que tenemos a nuestra disposición. Todos hemos aprendido, bueno, no todos, pero algunos hemos aprendido de la experiencia que no todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Y ahí también, en los años 60, empieza la bioética a desarrollarse y la vamos incorporando como criterio en nuestro modo de atender y en nuestro modo de hacer. Porque resulta que no todo lo que técnicamente se puede hacer, se debe hacer. ¿Se desarrollan otras especialidades pediátricas? Bueno, hemos dicho los cuidados intensivos, la oncología pediátrica, la neumología pediátrica, la neurología, muchísimas especialidades y un desarrollo tecnológico importante, y ahora estamos con el desarrollo de la genética. Y la genética nos da unas posibilidades diagnósticas fascinantes, porque es que ahora le podemos poner nombre, letras y números, porque yo en ese campo necesito ser asesorado, letras y números a muchas enfermedades a las que antes no sabíamos cuál era el origen. Y estamos fascinados y nos quedamos tranquilos, porque ya podemos saber qué le pasa a este niño, ¿no?, que antes se quedaba sin diagnosticar. ¿Y eso nos sirve para atenderle mejor? Pues es que esto del diagnóstico etiológico está sobrevalorado. A veces estamos atendiendo a un niño en una situación difícil que con su comportamiento clínico nos está mostrando lo que es capaz de hacer en respuesta a nuestros tratamientos, pero seguimos pendientes de este diagnóstico etiológico que no va a cambiar el modo de atender, pero que a veces nos paraliza en la toma de decisiones. Está muy bien la genética, pero también nos crea problemas, porque hacemos estudios y nos encontramos con resultados que no esperábamos. ¿Se lo decimos o no se lo decimos? Estamos abriendo muchas cajas que nos complican la vida. Pero bueno, no pasa nada, porque esto nos permite mejorar la atención. Pero esto de los paliativos y la pediatría es muy contradictorio, ¿no? Yo a veces lo digo
Nadie en su sano juicio hace pediatría para dedicarse a esto, ¿no? Y cuando alguien te dice, no, ¿tú a qué te dedicas? No, yo a los cuidados. A mí, por ejemplo, ¿no?, me dicen, ¿dónde trabajas? Y digo, en el Hospital del Niño Jesús. ¡Ah, qué bien! ¿Y a qué te dedicas? Cuidados paliativos. Lo siento. Entonces, la reacción de la gente ante esto es así, ¿no? Te dan el pésame por tu trabajo, por lo que haces y por lo que te dedicas. ¿Cómo puedes trabajar en esto? Digo, bueno, pues alguien lo tendrá que hacer. Quiero volver al cáncer, porque el cáncer es una especialidad que se ha desarrollado, que ha alcanzado visibilidad, que ha alcanzado aceptación social y que gracias al cáncer muchas personas, instituciones se han sensibilizado por el sufrimiento y por la enfermedad del mundo pediátrico. Pero, como decimos, el cáncer es visible, todo el mundo cuando tiene que hacer una campaña para recaudar fondos y pone un niño calvito, encuentra un eco, pero cuando tiene que poner la imagen de muchos de los niños que nosotros atendemos, estos algunos frutos de nuestro trabajo que gracias a nuestro esfuerzo no se han muerto como se morían antes y que viven 20 o 25 años con problemas neurológicos, respiratorios, digestivos, de movilidad, que son dependientes para todas las actividades básicas de la vida diaria y que no son adultos, diga lo que diga el documento de identidad. Cuando uno empieza a hablar de esos pacientes y quiere poner una imagen para una promoción o para una publicidad, te dicen los especialistas en comunicación, no, que es demasiado dura. No, con esto no vas a conseguir que la gente te ayude. Y entonces digo, pero este niño es así. ¿Tenemos que disfrazar los niños que atendemos? Hay experiencias muy interesantes sobre los niños con síndromes polimalformativos respecto a cómo estudiábamos nosotros los niños con síndromes polimalformativos. Había un libro de sindromología con fotos en blanco y negro de las imágenes. Además, fotografías mal hechas, porque pueden estar en blanco y negro y bien hechas. No, fotografías mal hechas. Y esa era nuestro aprendizaje sobre los niños con un síndrome polimalformativo. Los niños con síndromes polimalformativos tienen nombre, nacen, viven, tienen cumpleaños, padres que les quieren, les sacan al parque y les visten de colores. Y se ha visto y se ha estudiado que cuando uno mira a esos niños de colores y queridos, la percepción es absolutamente distinta. Y no se esconde, pero se colorea, porque la vida es de colores. Así que hay que pasar del blanco y negro a los colores también en estos niños que nosotros atendemos y que en la comunicación de los diagnósticos a veces no tenemos mucho acierto. Cuando han hablado el doctor Valdebenito del diagnóstico perinatal y del obstétrico, y nosotros conocemos a estos niños y estas familias tiempo después, las familias nos dicen, el peor momento fue cuando me dieron el diagnóstico. Porque me dijeron, este niño tiene una enfermedad incompatible con la vida. Y algunos lo dicen y lo explican tan bien, eso ha mejorado mucho, pero en otros lugares no, lo explican tan bien como diciendo, se va a morir durante el embarazo o en el momento en el que corten el cordón umbilical, se va a morir. Imagínense cuál es la situación de esa madre que quiere cuidar a su hijo en tanto viva en el momento del parto, porque le han dicho que en cuanto corten el cordón umbilical se va a morir. Quien le informó así
Nunca había visto un niño así de cumpleaños o en el parque o con sus hermanos. Por eso es muy importante poder explicar cómo es la vida de esos niños. Y aquí enlazo con el lema de lo que estamos haciendo hoy. Estamos hablando de la vida de los niños, pero si estamos en paliativos, ¿no? Los paliativos no son la muerte. Ayer, en el hospital Calvo Maquena, decía algo que digo muchas veces porque mi discurso es muy corto, ¿no? Nosotros ayer conversábamos en la cena, siempre decimos las mismas cosas. En realidad no tenemos muchos recursos que decir, pero hay una evidencia científica que es que para morirse hay que estar vivo, ¿no? Entonces tenemos que cambiar el modo de mirar los paliativos, porque los que nos dedicamos a los cuidados paliativos nos dedicamos a gente viva, no a gente muerta. Y si nos dedicamos a gente viva y de colores, ¿vale?, ¿qué tenemos de malo? Hay que empezar a cambiar la mirada, y el primer cambio que hay que hacer es de la muerte a la vida, porque nos ocupamos de gente que está viva. Y cuando nosotros hablamos con las familias, les decimos, nos dedicamos a niños con enfermedades que no se curan, como la que tiene su hijo, pero que pueden vivir días, meses o años. Y esto también para completar lo que decía el doctor Pérez en el estudio, años en plural. Lo normal es que atendamos pacientes a lo largo de varios años. ¿Y por qué es así? Porque como la mayoría de los pacientes que atendemos son pacientes con muchas enfermedades distintas al cáncer o secuelas de situaciones que han vivido, como pues enfermedades neuromusculares, metabólicas, parálisis cerebral, les atendemos a lo largo de muchos años. Por eso los estudios de prevalencia son bastante difíciles de hacer, porque no sabemos exactamente los niños que podemos atender. Todos los códigos de CIE-10 que manejamos todos se dejan situaciones reales fuera. ¿Por qué? Uno dice, ¿los niños con parálisis cerebral infantil son subsidiarios de recibir cuidados paliativos pediátricos? Depende. Unos sí, otros no. Unos tienen solamente una lesión en una pierna y hacen una vida sin limitaciones, y otros son dependientes para todo. Los niños con una encefalopatía epiléptica son susceptibles de cuidados paliativos pediátricos. Pues depende. Yo diría que, por supuesto que sí, aunque en un estudio Delphi de la OMS de hace unos años, cuando empezamos a dedicarnos a esto, la epilepsia estaba excluida, la parálisis cerebral estaba excluida, el daño cerebral estaba excluido. Y resulta que la mayor parte de los pacientes que atendemos tienen esas cosas. Así que hay que trabajar con la realidad de lo que hacemos. Y por eso no podemos hablar de enfermedades, tenemos que hablar de lo que el paciente necesita. ¿Cuál es su situación clínica? ¿Qué necesita y qué le puede dar el sistema que tenemos en eso? Así que depende no solo de la enfermedad, sino de la enfermedad, del sistema sanitario, de las repercusiones que tiene. Así que los niños que requieren cuidados paliativos pediátricos en este país o en España puede que sean distintos. Muchos son iguales, pero otros son distintos que en otros países del continente africano o algún continente asiático o en Haití o en otros países con unos recursos menos desarrollados. Y bueno, claro, entiendo que esto de los paliativos en la pediatría chirríe, porque los niños no se mueren. Bueno, en la pandemia esta que hemos tenido recientemente, los niños no han sido principalmente los mayores afectados. Así que un elemento más para decir que esto de los paliativos y la pediatría
no tiene mucho que ver. Los paliativos no son cosa de niños. Sin embargo, hace 30 años tuvimos otra pandemia que fue la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Ahí también la humanidad se sorprendió por una enfermedad que no conocía y que rebasaba, digamos, la evolución normal de los tumores, de las infecciones, de las enfermedades. Todos estábamos desconcertados en eso. ¿Qué pasaba? ¿Afectó a los niños? Sí, claro. También afectó a los niños. Y los niños se morían. Pero se morían de tal forma que además de morirse por la enfermedad, eran huérfanos, porque su madre había muerto y su padre había muerto unos años anteriores. Así que se provocó una emergencia social y sanitaria que afectó mucho a los niños. En el año 1995, en España, en Madrid en concreto, se planteó dar respuesta a esa situación y cómo, bueno, pues cuando la respuesta todavía no está organizada, las organizaciones no gubernamentales ahora o las órdenes religiosas antes daban respuesta cubriendo una necesidad en tanto se organiza de un modo igualitario garantizado por las autoridades para todo el mundo. En ese año, en Madrid, una orden religiosa que se llama las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl crearon una casa para los niños que se morían por esa enfermedad. Esa casa, que se llamó la Casa de Belén, estaba destinada a que los niños con esa enfermedad, que no todos, pero casi todos iban a morir, pudieran morir en casa e ingresaran lo menos posible. Esa casa se puso en marcha con estas monjas y había un pediatra, que era yo, donde voluntariamente empezamos a hacer cuidados paliativos sin saber prácticamente lo que era. Pero teníamos un objetivo y a partir de ahí se fue desarrollando la asistencia. Era muy interesante porque una enfermedad desconocida, los niños pasaban por el hospital y todos los pediatras querían quedárselos y tenían ingresos interminables. Y había que negociar una y otra vez con cada uno de ellos para decir, no, es que quiero hacerle una resonancia, no, es que quiero hacerle tal. Digo, ¿y para qué lo quieres ingresar? Yo te lo traigo a las 8 de la mañana en ayunas todas las veces que tú me digas. Y eso, bueno, poco a poco fuimos construyendo un modo de atender para esa situación que se dio. Y está bien porque a veces, no solo en la medicina, sino en la sociedad, se hacen respuestas concretas a necesidades concretas. Si sabemos que Cicely Saunders creó su primer hospice por una persona concreta que le interpeló, también creó su primer hospice pediátrico por una niña concreta por la que ella se vio interpelada y dijo, estos niños en esta situación no pueden estar en la misma lugar que los adultos porque esto es diferente. Así que, por si queda alguna duda, esto es diferente. ¿Me avisará cuando me quede poco tiempo? ¿Voy bien? ¿Sí? Vale, bien. Es que como tengo el reloj todavía en hora de España, me hago un poco de lío. Y no hemos empezado a la hora prevista, pero bueno, perfecto. Yo me adapto a lo que sea. Bueno, yo soy ya iba a decir un viejo en esto de los cuidados paliativos pediátricos. Viejo no, pero llevo ya mis años. Cuando vamos a lugares como este o a los congresos de cuidados paliativos pediátricos,
yo veo mucha gente que conozco y mucha gente que no conozco. Y me encanta que haya tanta gente a la que no conozco, porque eso quiere decir que hay futuro. ¿Vale? Porque nosotros ya somos del pasado, pero hay mucha gente que está descubriendo que esto es una necesidad y es una opción profesional estupenda y bonita. Y en esa realidad nosotros, que en el Hospital Niño Jesús formamos residentes específicos para cuidados paliativos pediátricos, en los últimos años hemos recibido varios residentes de grandes hospitales de Madrid que optan por la medicina, hacen su residencia por la pediatría. La pediatría es una especialidad muy cotizada en España y hay que sacar unos números muy altos en el MIR, así que cuando yo recibo esos residentes es gente súper competente y con unos niveles de conocimiento y de motivación altísimos, pero llegan al hospital y dicen esto no es lo que yo pensaba y entran en crisis vocacional hasta que pasan por cuidados paliativos. Y ahí recuperan el valor de esa vocación esencial de la atención médica, que es el servicio a la vida del que sufre, porque para eso estamos aquí. A veces curamos alguna cosa, pero nosotros estamos para ayudar a la persona que sufre. Y cuando hablábamos en otro contexto, ¿no?, ayer, de cuál es el acto médico más frecuente que hacemos, el acto médico más frecuente que hacemos es escuchar, preguntar y conversar, mucho más que técnicas específicas. Esa es la esencia. Pero además, cuando la gente se acerca a nosotros, se desnuda, no solo físicamente, que es lo más fácil, sino espiritualmente, porque se abre tu alma y te cuenta el sufrimiento que tiene. Así que recuperar esa forma de mirar al paciente, a la familia y a los niños vulnerables, de estar al servicio de la persona que sufre, es lo que ha hecho que algunos médicos jóvenes que iban a abandonar su profesión lo recuperen, pasando dentro de la pediatría por lo más antagónico que existe, que son los cuidados paliativos pediátricos. Así que para algo debe servir, además de para atender bien a los niños. Y nosotros, en la pediatría, hemos aprendido muchas cosas que ahora podemos devolver a nuestros hermanos mayores, los paliativistas de adultos. Cuando yo empecé en esto, pues empecé a hacer un máster de paliativos de adultos, empecé a ir a los congresos de adultos y me daba cuenta de que hablábamos un lenguaje común y otro muy distinto. En algunas cosas nos entendíamos y en otras absolutamente nada, porque es que hablábamos de realidades distintas. El cáncer lo era todo hace unos años para los cuidados paliativos de adultos y para nosotros era una pequeña parte. El tiempo de atención, el tipo de enfermedad, la involucración de la familia eran realidades distintas, el número de pacientes. Entonces yo al principio me encontraba incómodo, porque decía, lo debo estar haciendo fatal, porque voy a hablar con los paliativistas de adultos y no me entiendo. Pero poco a poco fui consciente de que esto que hacemos nosotros es distinto, es valioso. Hemos aprendido muchas cosas y muchas cosas que sirven para otros profesionales y otras especialidades. Por ejemplo, aprender a comunicarse con los que no hablan. Y no hablan por edad o por discapacidad, pero la mayor parte de los niños que nosotros atendemos no nos cuentan lo que les pasa. Así que eso del control de síntomas, de lo que te dice, ya es una dificultad. De la evaluación del dolor, que es una experiencia subjetiva, multidimensional y cuantas cosas más, pero te tienen que decir lo que le pasa, es otro desafío. De tomar decisiones en pacientes no competentes
y tomar decisiones por representación en el mejor interés del paciente son cosas que para nosotros forman parte de lo cotidiano. Y creo que en eso también nosotros podemos colaborar al mundo de los paliativos de adultos, que ahora se enfrenta a otro tipo de pacientes, a otro tipo de realidades, pacientes ancianos con fragilidad, con demencia, con otro tipo de pronóstico del que teníamos. Pero para mí lo más importante, y por lo que agradezco ser pediatra, es por el ABC cuando empezamos en el mundo pediátrico, que es atender un parto. Vamos a atender un parto y nos enseñan los pediatras o las matronas experimentadas que cuando el niño nace hay que secarlo, hay que calentarlo y hay que abrigarlo, y luego la madre tiene que darle de comer, porque si ese niño no lo hiciéramos así, moriría. Y moriría no porque está enfermo, moriría porque es un ser humano. ¿Por qué? Porque la fragilidad es una condición inherente al ser humano. Ser frágiles no nos hace menos humanos, es que forma parte de nuestra condición. Y esa fragilidad nos hace dependientes, porque si no fuera por otros que nos cuidan, no saldríamos adelante. Así que la fragilidad de un recién nacido, que es el ser humano más puro al que podemos tener acceso de modo visible, nos muestra que gracias a que se despierta un instinto del cuidado en la madre y en los que están alrededor, ese niño sale adelante. Así que la fragilidad y la dependencia son condiciones inherentes al ser humano, que luego nos lo olvidamos, y los pacientes ancianos están menoscabados porque son frágiles y dependientes. ¿Qué va? Si son los más humanos de todos. Como todos estos niños con discapacidad que nosotros atendemos, porque son muy frágiles y muy dependientes y necesitan de los demás para salir adelante. Así que gracias a Dios que somos frágiles y dependientes, y eso nos hace necesitarnos de unos de otros y necesitar de los demás para salir adelante. Así que, solo para terminar, lo más humano que existe es cuidar a los más vulnerables. Así que muchas gracias por estar aquí, por participar de todo esto que intentamos llevar adelante. Muchas gracias, doctor Martino, por su interesante exposición. Estoy seguro que a todos nos invita a reflexionar y prontamente ponernos en acción para seguir acompañando a los niños, niñas y a sus familias.